En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya a comunicar. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digamos todos a una sola voz: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, Madre del Resucitado, ruega por nosotros. Amén. Les saludo nuevamente a todos ustedes, hermanos, dándole la bienvenida a la celebración de la Santa Eucaristía. Un saludo también para todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes redes y que también pues nos piden que hagamos oración, que los encomendemos. Dios les bendiga y gracias por venir a participar de la Santa Misa. Hoy en que celebramos de manera muy especial esa solemnidad del Pentecostés. Vamos a comenzar entonces a entrar un poquito de lleno en saber qué es eso del Pentecostés, por qué el Pentecostés y qué significa. A ver, para nosotros los cristianos, la palabra Pentecostés hace sobre todo referencia a la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Eso no es un invento de nosotros, eso no es un invento de la iglesia, eso lo podemos nosotros encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículos del 40-42 en adelante. Ahí empezamos nosotros a encontrar la narración de cuando viene el Espíritu de Dios. Pero ¿qué significa como tal la palabra Pentecostés? Porque es que esa palabra Pentecostés tiene un significado. La palabra Pentecostés significa 50. Eso significa Pentecostés. Pero, ¿cuál es el origen de este Pentecostés? Primero que todo, es una fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, estaba mandada desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en el libro del Deuteronomio había mandado a que se celebrara pasada la Pascua las 7 semanas, y terminada las 7 semanas venía siendo la fiesta de la acción de gracias. ¿Cuál fiesta de la acción de gracia? Del cultivo del trigo. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Una vez al año, pasada la Pascua, contaban las 7 semanas e iban al templo de Jerusalén a presentar ante el altar del Señor las primicias. ¿Cuáles eran las primicias? La primera parte del cultivo. ¿De cuál cultivo? El del trigo. Era como la ofrenda que llevaban ante el altar como agradecimiento de lo que Dios les había concedido. Es más, la palabra en el libro del Deuteronomio decía: y si Dios ha sido con ustedes abundante, sean también con él abundante. Es decir, que en la medida en que la cosecha había sido buena, en esa medida tenían que ofrendar algo bueno. ¿Pero de qué cosa? De la misma cosecha. Por eso era que se llamaban las primicias, las ofrendas que se entregaban. Cuando se hacía pasada las 7 semanas después de la celebración de la Pascua. Eso lo hacían los judíos.
También ellos, esa celebración de la Pascua de los judíos, hacían referencia a la entrega de la ley que Moisés le había revelado al pueblo de Israel, que Dios le había concedido a Moisés y que Moisés lo había mostrado. A eso también hacía referencia lo que tenía que ver con el Pentecostés. Entonces, 50 días, es decir, 7 semanas, pasada la Pascua, los judíos celebraban dos actividades sumamente importantes. Uno, el cultivo, era la acción de gracias. Había que llevar la primicia, la ofrenda del cultivo. Y número 2, celebrar también de que Dios se había revelado al pueblo a través de Moisés, entregándole las tablas de la ley. Y que ellos tenían la ley gracias a eso, a que Dios se había revelado con Moisés, o se había dado a conocer a través de Moisés. De ahí viene la palabra Pentecostés. Ahora, si ustedes suman las 7 semanas, pasada la Pascua que tenían los judíos, se contaban 50 días. ¿Y qué sucedía? Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el día del Pentecostés, es decir, el día en que se estaba celebrando la acción de gracias por parte de los judíos, el día que se estaba celebrando la acción de gracias también de que Dios se había revelado a través de Moisés, entregándole las tablas de la ley, ese día había mucha gente en Jerusalén que habían venido de diferentes lugares. ¿Por qué habían venido? Porque tenían que venir a entregar la ofrenda. Por eso era que había mucha gente que venía de diferentes sitios. O sea, Jerusalén estaba llena de personas, estaba llena de diferentes pueblos que la gente estaba viniendo. Por eso es que dice la palabra que cuando los apóstoles eran escondidos. ¿Y por qué ellos estaban escondidos? Por miedo. ¿Por miedo a qué? A que los judíos los fuesen a capturar y los fuesen a llevar presos y los colocaran presos. Y en medio de aquel bululú, en medio de aquella cantidad de gente, en medio de toda esa cantidad de personas que estaban visitando a Jerusalén para entregar las primicias y para dar gracias por lo que Dios había hecho a través de Moisés, pues ellos preferían estar ¿dónde? Escondidos, en medio de la revuelta. Usted sabe que en río revuelto cualquiera pesca, ¿ve? Entonces no, en medio de aquella revuelta, en medio de aquella cantidad de gente, era preferible estar ¿dónde? Escondidos. Pero no estaban escondidos, estaban ciertamente escondidos por miedo, pero no solamente estaban escondidos, sino que estaban escondidos haciendo algo, y se llamaba oración. Es decir, nosotros no vamos a estar allá en la calle, porque hay mucha gente de diferentes lugares por lo que se está celebrando. Sin embargo, vamos a estar aquí, pero vamos a estar orando. Y dice la palabra que en medio de esa oración es que sucedió que vino la venida del Espíritu Santo, vino el Señor, vino el Espíritu de Dios, que era lo que Jesús les había anunciado, que era lo que Jesús les había proclamado. Yo me voy para que venga alguien. Y en medio de esa oración vino la acción del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que se apoderaron de todos ellos y salieron animados, salieron impulsados y empezaron a predicar. Dice la palabra de Dios que ese día se convirtieron alrededor de unos 3,000, imagínese usted. Y no solamente se convirtieron, sino que también se bautizaron. Pero había algo que llama la atención, y que es que ellos salieron hablando en diferentes lenguas. ¿Ve? ¿Y qué sucedía en Jerusalén? Estaban recibiendo peregrinos, estaban recibiendo gente que venían de diferentes lugares. ¿Ya saben por qué? Porque venían a dar gracias y venían a entregar su ofrenda, su tributo, el diezmo, lo que venían a entregar de su cultivo. Como venía gente de diferentes lugares, pues ciertamente venía gente con diferentes lenguas. Pero salen estos hombres llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y empezaron a predicar, y empezaron a hablar, y predicaban y hablaban de Jesús en lenguas diferentes. Y la gente los escuchaba, los entendía. ¿Ve? Entonces, si estos hablaban, por ejemplo, en griego, entonces los que venían de Grecia, ¿qué pasaba? Pues entendían fácilmente, porque había alguien que hablaba en la lengua de ellos y otro que hablaba, guiado por el Espíritu Santo, que hablaba en la lengua de otros. Y dice la palabra, y cada quien los entendía y los escuchaba según la lengua. Yo aquí voy a hacer un paréntesis, porque esta cosa hay que decirla. Y con mucho temor y temblor, como lo dice el mismo Señor, pero hay que decirlo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de los grupos donde se ora y demás, porque cualquiera se le pega el don de lengua, ¿no? Y entonces, de una vez no tiene ni 10 segundos
de estar orando, ni 10 segundos de estar orando, y ya empiezan a hablar en una lengua que yo no entiendo y que ninguno de los que está ahí entiende. Si Dios regala el don de lenguas, al lado tiene que dar el don de interpretación, porque ¿cómo escuchar a alguien que usted no entiende? ¿Cómo saber usted lo que está diciendo si la persona no sabe? Yo no entiendo esa lengua. Imagínese usted que me empiece a hablar en otra lengua ahí, pues Dios está perdiendo el tiempo. Dios está perdiendo el tiempo y Dios no va a perder el tiempo. Si hay un don de lenguas, al lado tiene que haber un don de interpretación. Fíjense lo que pasó en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que dice que cada quien los escuchaba y los entendía según su ¿qué? Su lengua. Entonces imagínese usted que hubiesen salido los apóstoles predicando en una sola lengua. ¿Qué sucede? ¿Quién los iba a entender? Tan solo aquellos que hablaban la misma lengua. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan los demás? Entonces los demás se quedarían como simples espectadores. Es más, estarían hasta asustados o qué sé yo, porque no entendían nada. Al contrario, los apóstoles hablaban y hablaban en lenguas diferentes, que eran las lenguas de los peregrinos que estaban visitando a Jerusalén en ese momento por el día de la Acción de Gracias. Por eso hay que tener mucho cuidado, mi querido hermano. Yo personalmente, yo no digo que no exista el don de lengua, yo creo en eso. La misma palabra de Dios lo dice, el apóstol San Pablo lo enseña en una de sus cartas, pero también hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado. Porque si existe una manifestación del Espíritu Santo, perfecto, pero también tiene que haber al lado alguien que interprete, porque ¿cómo escuchar a alguien que yo no entiendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues ahí sí, entra por un oído y sale por el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso es otra cosa, mire mi querido hermano, Dios puede regalar un carisma, Dios puede regalar una manifestación de eso, pero eso es el fruto de una oración tremenda, eso es el fruto de una oración profunda, eso es el fruto de una oración meditativa, profunda, llena de Dios, llena del Espíritu Santo. No es fruto de otra cosa, es fruto de eso. Bueno, cierro paréntesis porque es necesario cerrar paréntesis. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra que salieron y empezaron a predicar, empezaron a anunciar, empezaron a hablar de la buena nueva, empezaron a hablar del evangelio. ¿Cuál evangelio? De lo que Dios les había enseñado. Eso fue lo que ellos empezaron. Pero fíjense que antes de que viniera el Espíritu Santo y después del Espíritu Santo hay algo ahí que podemos reflexionar. Antes del Espíritu Santo, ¿qué había? Miedo. Después del Espíritu Santo, cuando vienen y salen de donde ellos estaban, ¿qué hay ahora? Fortaleza. ¿Qué hay? Alegría. ¿Qué hay? Gozo. ¿Qué hay? Entusiasmo. Antes de que venga el Espíritu Santo, ¿qué hay? Miedo. ¿Qué hay? Temblor. ¿Qué hay? Vamos a retirarnos. ¿Qué hay? Misterio. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Estando con el Espíritu de Dios, lo dice la segunda lectura de hoy, están los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? La alegría, el gozo, el entendimiento, eso que nos regala Dios cuando estamos con Él, cuando estamos llenos de Él. Los apóstoles, antes de venir el Espíritu Santo, aunque estuvieran orando, era miedo, temor. Después que viene el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Hay fortaleza, entusiasmo, hay ánimo, y eso es lo que los lleva ¿a qué? A predicar, a anunciar, a hablar de la buena nueva, que dice que una gran cantidad, alrededor de unos 3,000 se convirtieron. ¿Ve? Ahora, vamos a ver dos elementos aquí fundamentales, y lo decía yo el jueves en la asamblea de oración también, y es bueno que también lo repita aquí en este momento. Dos elementos, voy con el primero. Dice la palabra, lo han hecho los apóstoles, que habían diferentes lenguas. Y es verdad, habían diferentes lenguas que estaban visitando ¿dónde? Jerusalén. Y los apóstoles hablaban según ¿qué? Esas lenguas. Pero dentro de todas esas lenguas, ¿cuál era el lenguaje que se utilizaba? Jesucristo, evangelio, perdón, amor, que viene ¿de dónde? De Dios. Es decir, podemos hablar lenguas diferentes, pero tenemos que tener una sola lengua y se llama Jesucristo. Podemos tener muchas lenguas, pero tenemos que tener una sola forma, una sola palabra, un solo lenguaje. ¿Cómo se llama eso? Jesucristo, su evangelio, la buena nueva. No importa que nos diferencie, nos vaya a diferenciar la cultura, no importa que nos diferencie quizás el lugar donde vivamos, no importa que nos diferencie, qué sé yo, no sé, otras cosas más. Nos pueden diferenciar muchas cosas, pero en medio de la diferencia hay una unidad. ¿Y cuál es esa unidad? Espíritu Santo, es decir, Jesucristo.
a estos apóstoles, el Espíritu Santo les iba revelando y ellos iban hablando en lenguas diferentes. Pero aunque hablaban en lenguas diferentes, todos hablaban era de Jesucristo. Aunque nosotros tengamos culturas diferentes, reacciones diferentes, lugares diferentes, etcétera, todos tenemos que tener un mismo lenguaje y se llama Jesucristo. Y ese hablar de Jesucristo no es otra sino el Evangelio. Eso es lo que a nosotros, mis queridos hermanos, en la Iglesia Católica nos caracteriza como cristianos católicos, que tenemos una sola fe, que tenemos un solo bautismo, que tenemos un solo Señor, que tenemos una sola doctrina y que tenemos esto que nos lleva a comunión, que tenemos algo que nos lleva a la obediencia. Y eso es lo que ha hecho que durante 2024 años la Iglesia se mantenga. ¿Ve? Porque hay una sola lengua, se llama Jesucristo, se llama la Iglesia del Señor, se llama Evangelio, se llama Buena Nueva. Que usted lo diga de un color o lo diga de otro color es Evangelio. Bueno, eso puede cambiar porque las culturas quizás nos puedan llevar a eso. Pero hay un solo mensaje, hay una sola palabra. Por eso es que fíjese usted que usted puede estar en una misa aquí en San Cristóbal, aquí en esta parroquia, y de repente se va a otro país y entra a una iglesia católica y entra a una Eucaristía católica y usted dice: estoy en casa. Que quizás el padre hable más bajito, que el de allá habla más alto, que este habla medio, que los cantos aquí son con órgano, en cambio ya son con guitarra. Eso puede cambiar, eso puede variar, que las velas aquí son más largas, que las de allá son más chiquitas. Eso no quita ni pone, eso no es la esencia. La esencia es que usted mira para los lados y está en una iglesia católica. Está en otro país, está en otra región del mundo, está en una iglesia católica. Que quizá la lengua es diferente, pero usted dice: no entiendo mucho porque estoy en otro idioma, estoy en otra lengua, pero me pongo a ver y los ritos son iguales. El padre hace lo mismo de allá. Los cantos quizás no los entiendo mucho, pero me está diciendo que estoy en tal parte de la misa. Eso es diferentes culturas, realidades, una sola lengua. Jesucristo. ¿Y usted qué dice? Me siento ¿dónde? En mi casa, pero vaya usted a un templo evangélico para que vea. Vaya usted a un templo evangélico, usted se siente extraño porque dice: no, esta no es mi casa. Esta no es mi casa, este no es mi lugar. ¿Por qué? Porque no hay lo que es mío. ¿Ve? Porque ese no es el lenguaje suyo. Ese no es el lenguaje suyo. ¿Cuál es el lenguaje suyo? Jesucristo, Evangelio, Buena Nueva. Ese es el lenguaje que nosotros debemos manifestar. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos, mis queridos hermanos. Ayer tenía yo una reunión con laicos y mire, yo le decía a ellos lo que ha hecho, una de las cosas que ha hecho que en la iglesia se mantenga durante tantos años la unidad es que nosotros somos obedientes a la iglesia. Eso es parte de la unidad, eso es parte del espíritu. Que a mí no me gusta esto, que a mí no me gusta aquello, que no sé qué, que para allá. Bueno, eso es cosa suya, pero la iglesia se mantiene. Que un sacerdote se equivocó el padre, la iglesia continúa. Una religiosa se equivocó, ella se equivocó, la iglesia continúa. ¿Por qué? Porque seguimos en obediencia ¿a quién? A la misma iglesia, porque hablamos un solo lenguaje, hablamos una sola palabra, se llama Jesucristo. Por eso es que nos mantenemos unidos. Por eso es que nos mantenemos unidos. Imagínese usted que cada uno hablara lo que quisiera, cada uno actuara como quisiera, cada uno interpretara las sagradas escrituras como quisiera. Cada uno, el Señor me dice y cada uno le dice. Y cada uno lo interpreta, lo marea, lo busca, le da la vuelta como quisiera. Imagínese usted, esto ya no sería una iglesia, serían muchas iglesias. Porque cada uno lo haría a su manera y a su gusto. Y con el lema de que Dios me llamó para que yo fuera profeta, para que yo anunciara la buena nueva, para que yo hablara del evangelio y Dios me llamó. Entonces con ese justificativo, entonces nos metemos a hacer lo que no nos corresponde hacer como tal, sin formación, sin enseñanza, sin doctrina, sin conocer la historia, sino que por la Sagrada Escritura yo la interpreto a mi manera. No, hay una línea. ¿Y cuál es la línea? La que me marca la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un solo lenguaje y se llama Jesucristo. Hay un solo evangelio. ¿Y cómo se llama? Jesucristo. Eso es lo que nos invita y nos inspira. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso estemos orgullosos nosotros de ser católicos. Hay que estar orgullosos. Hay que de verdad creer en la iglesia. Hay que creer que tiene errores. Pero dígame, todos tenemos familia aquí, ¿no? Sí, todos venimos de una familia, creo yo, ¿no? O sea, o usted cayó de una cigüeña, iba pasando y de repente el pañal se rompió y pues cadele para abajo, ¿no? No creo, ¿no? O sea, todos venimos ¿de dónde?
de una familia. Dígame usted en qué familia no hay errores. Dígame usted en qué familia no hay fallas. Dígame usted en qué familia no han discutido. Dígame usted en qué familia no se han mirado feo. Dígame usted en qué familia no se han tenido envidia. Dígame usted en qué familia no ha pasado nada de eso. Esta es la gran familia. Imagínense, si nos pasa eso en una familia que somos 10 o 12, o en una casa donde vivimos 4 o 5, ahora imagínense cómo no va a pasar eso y otras cosas más en esta familia tan grande, con tantas personas. ¿Cómo no va a pasar eso? Mire ese de al lado, mire para que vea. Esa es familia suyo. Mire para atrás toda la gente que hay. ¿Cómo no va a pasar si pasa en la casa suya con 4 que viven, con 5 y a veces arrancan los pelos que tienen? No va a pasar lo mismo con nosotros que somos muchísimos, es que somos muchísimos. Porque somos la iglesia del Señor. ¿Qué somos? La familia de Dios. Pues claro, en toda familia siempre va a haber eso. Y siempre va a haber uno que se equivoca. Siempre va a haber uno que bueno, mete las de caminar. Siempre va a haber uno que hace lo que no tiene que hacer. En este caso puedo ser yo. Pero la familia continúa. La familia sigue adelante porque hay un solo lenguaje. Se llama Jesucristo. Ahora, si usted está mirando a los miembros de la familia y está pendiente de los miembros de la familia y no del jefe de la familia, pues cualquier cosa que haga los miembros de la familia, termina usted diciendo, no, me cambio el apellido. Ahora mañana me cambio el apellido. ¿No? ¿Quién se va a estar cambiando usted el apellido? Pues usted dice, pues sigo adelante, porque yo sigo siendo familia Ramírez, Flores, Contreras, Martínez, lo que sea. Usted se sigue manteniendo, porque se equivoca el esposo suyo, entonces usted se va a cambiar el apellido. Porque se equivoca su papá, usted se va a cambiar el apellido. Entonces, porque se equivocó el padre, me voy a ir con de los pentecostales. Porque se equivocó la hermanita, la monjita, me voy a ir para los testigos de Jehová. Porque se equivocó la señora que reparte la comunión, entonces me voy con de los mormones. ¿Qué? Se equivocaron fueron ellos. Es que ellos son parte de la familia. ¿Y qué familia no se equivoca? Pero cuando no tenemos claro el lenguaje, ojo, no tenemos claro el lenguaje que se llama Jesucristo, cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa nos distrae. Y entonces ve, por eso es que yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque allá lo miran mal a uno. Y en el mercado, ¿usted no lo han mirado mal? ¿No lo han mirado mal en el mercado? No. Pregúntele usted a la señora cómo tiene la papa. Y la señora ya está con la bolsa, ¿cuántos kilos le va a llevar? Y usted dice, no. Póngale cuidado a ver cómo la mira. Cuando le ha hecho sacar la bolsita y ya casi que le está pesando las papitas, póngale cuidado a la cara de la señora para que vea. ¿Ve? ¿La miró bien o lo miró mal a usted? Entonces, por eso usted no vuelve al mercado. ¿Ve? Lo que pasa es que cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí colocamos pretextos. ¿Dónde no lo han mirado mal a usted? ¿Dónde no lo han saludado? Yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque allá no saludan. Son una cuerda de hipócritas. ¿En qué buseta usted no se ha montado y usted ha dicho buenos días por ahí 2 o 3 entre los dientes? Entonces, no me vuelvo a montar en buseta. De ahora en adelante me voy caminando. O sea, son problemas, es algo, o sea, usted igualito se monta, usted cumple con decir buenos días. Si solamente le contesta al chofer, pues bueno. Si le contesta 2 o 3 en la entrada, pues bueno. Y si nadie le contesta, usted cumple con decir buenos días y punto. Pero por eso usted va a dejar de estarse montando en la buseta. ¿Ve? ¿Eso qué hace falta ahí? Pues me está haciendo falta, a mí, a usted, le está haciendo falta ¿qué cosa? Un solo lenguaje, Jesucristo. Me está haciendo falta por eso, Jesucristo. Que el padre Gustavo me miró mal, el padre, yo fui a saludarlo y me miró mal. Pues bueno, venga otro día para que lo mire bien y se acabó el problema. Y ya, puede ser que el padre ese día, pues bueno, tenía el apellido quizá un poco al revés porque algo pasó, algo sucedió. Y hay días de días y es normal. Algo puede pasar, algo puede suceder. Es que a veces la gente lo que busca es llamar increíblemente la atención. ¿Ve? Llamar increíblemente la atención. Entonces, si el esposo pelea a la esposa, entonces ya no vuelvo más a la casa. Si el hijo pelea a los papás o los papás pelean con el hijo, entonces yo no vuelvo más a la casa. Lo que nos hace falta es un solo lenguaje, se llama Jesucristo. Y cuando somos maduros en la fe, somos capaces de entender estas cosas. Como somos flojos en la fe, blandengues en la fe, gelatinosos en la fe, pues cualquier cosa nos tumba. Entonces aquí está la segunda idea. ¿Y cuál es la segunda idea? Lo que nos hace falta es Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace falta. ¿Qué tenían los apóstoles
antes de la venida del Espíritu Santo? Miedo. ¿Qué tienen los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo? Una cantidad de cosas, que hasta alrededor de 3.000 personas se convirtieron. Imagínense usted, los que primero estaban escondidos, convirtieron alrededor de 3.000. ¿Qué se imagina eso? Eso es pura ciencia ficción. No, eso no es ciencia ficción, eso es fe, eso está en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Espíritu Santo. Eso es lo que hace falta. Ay, Padre, que yo me siento así medio triste, pide Espíritu Santo. Ay, Padre, que yo me siento así como lleno de rabia, pues pide Espíritu Santo. Ay, Padre, que yo me monto en la buseta y nadie me saludó y por eso yo estoy mal. Ay, pide Espíritu Santo. Padre, que le voy a hablar a los hijos míos, voy a hablarle a los hijos míos porque eso está muy, no, voy a hablarle, pida Espíritu Santo. El esposo o la esposa, voy a hablar al esposo mío, voy a hablar a la esposa mía, pida Espíritu Santo. Bueno, Espíritu Santo, pida la Trinidad, todos los santos y a San Miguel Arcángel, si también lo puede pedir, pídalo. A veces sí, invoque más. Cuando le vaya a hablar al esposo o a la esposa, invoque más. Además, hasta las ánimas también, todo lo que usted quiera. Ya veo más de uno diciendo, porque nos hace falta el Espíritu Santo, hermano. Eso es lo que nos hace falta. Mire, el Espíritu Santo es el que mueve todo en nosotros y es de lo que menos hablamos. El Espíritu Santo es el que impulsa la vida de nosotros y es de lo que menos hablamos. En la iglesia todo lo mueve la acción del Espíritu Santo y es desde el que a veces hablamos. Por lo menos el día de Pentecostés lo nombramos. Por lo menos. Pero durante el año pareciera ser que el Espíritu Santo como que por debajo. Por ahí, de vez en cuando al rato se asoma. Y no es el alma de la iglesia. Él es el alma de la iglesia, la fuerza que viene de Dios. Y ahí está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Antes de que Él viniera, miedo. Después que Él vino, fuerza, ánimo, gozo, alegría y dele. Con un solo lenguaje. ¿Cuál es el único lenguaje? Eso es lo que nos tiene que identificar, hermano. Usted no esté mirando para los lados. Si usted de verdad está lleno del Espíritu Santo, si usted se deja guiar por Él, si usted siempre lo invoca, si usted pide la presencia de Él, etcétera, usted no va a estar mirando para los lados. El único lenguaje que hay para usted se llama Jesús, se llama su evangelio, se llama su palabra, se llama la iglesia, se llaman los sacramentos, se llama Eucaristía, se llama palabra de Dios. Ese es el único lenguaje suyo y lo demás, eso es lo que usted tiene que estar claro. Pero el que no tiene Espíritu Santo, el que no está lleno de Dios, cualquier cosa lo tumba, cualquier cosa lo marea, hasta la fe la pone blandengue. Viene otro y le dice, mire que la Biblia dice, mire que la Biblia no sé qué, cualquier cosa lo tumba. ¿Dónde está puesta su fe? ¿Dónde está puesta su fe? Hay gente que viene a misa, a veces no es tanto por fe, lamentablemente. Hay gente que viene a misa solamente por cumplir. Y si no, vengan entre semana para que vean, porque la mamá está cumpliendo un año de vida, un año de muerta. Porque van a bautizar a fulanito, porque se va a casar sultano y fulano. ¿Ve? Hay gente que no viene por fe, hay gente que viene simplemente por acción social, por un rito social. Hay gente que viene a misa por eso. ¿Ve? Aquí yo tengo gente que viene a misa, pero viene porque está cumpliendo el cabo de año el familiar. Pero de misa sabe lo que yo sé astronautas. Nada. Porque ni se paran, ni nada, con los brazos cruzados, sentados como si estuviera por allá en una plaza, esperando el transporte. ¿Eso qué es? Falta de Espíritu Santo. Y como hace falta Espíritu Santo, una fe blandengue, una fe apática, una fe ahí como que ni huele ni hiede. ¿Qué es lo que hace falta? Espíritu Santo. ¿Y cuánta gente en la iglesia no tenemos así, mi querido hermano? ¿Cuánta gente no tenemos así? Por eso hay que pedir Espíritu Santo. Y mire, aquí en las Sagradas Escrituras está toda la revelación. Aprendamos a amar esto. Aprendamos a amar la Sagrada Escritura. Aprendamos a amar la palabra. Que por cierto, ojo, la palabra de Dios la proclama como palabra de Dios es la iglesia. Es la iglesia, ¿no? No son los evangélicos. Es la iglesia católica, ¿no? Es la iglesia católica la que proclama todos estos libros como palabra de Dios. Es la iglesia católica, ¿no? ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Es la iglesia católica, no son los hermanos de otra religión, qué pena, pero, o sea, en el año 385, la iglesia dijo, esta es la palabra de Dios, esta es. Eso lo dijo la iglesia.
todos estos libros, esta es la palabra de Dios, en el año 385. Para que usted vea. A mí me parece extraño que un hermano de otra religión hable mal de la Iglesia Católica cuando tiene el libro debajo del brazo que la Iglesia Católica dijo que esa era la palabra de Dios. Me llama la atención. Porque fue la Iglesia la que dijo, esta es la palabra de Dios. Entonces, ame la Iglesia, hermano, con todos sus errores. Porque errores tiene, ¿qué familia no tiene? Levante la mano el que no tenga errores en su familia. ¿Ve? ¿Y tiene? Bienvenidos al club, inscríbanse. Bienvenidos al club. A ver si nombramos hoy un presidente, una comitiva. Hasta la familia de este que está hablando también tiene sus errores. Esta familia tiene errores. Por eso es que el Papa ha dicho, mire, la iglesia no es ningún lugar de santos. Que hay santos, sí, esto es un lugar de campaña. Esto es la iglesia. No es un museo, no, es un lugar de campaña. Por eso lo he dicho en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso que se llama santificación. Vaya que vamos, ¿no? Uy, yo como quisiera que mi familia, pues no es que fuera de lo último, pero ay, tratar de ser perfecta, se llevaran en amor, se llevaran en entendimiento. Ojalá que cuando nos reunamos en diciembre por lo menos no estén esas malas caras. ¿Cuántos de nosotros no decimos eso? Pues lo mismo hacemos en la iglesia. Uy, cómo quisiéramos que todos llegáramos a la santidad, cómo quisiéramos que todos pudiéramos llegar a ese encuentro personal con el Dios de la vida, cómo quisiéramos, lo mismo. ¿Entendió? Por eso hay que venir a misa para entender, pero venir con fe y pídale, y con esto termino, pídanle al Espíritu Santo, cuando vengan a misa, pídanle al Espíritu Santo, que todo mi entendimiento esté puesto en la misa, pídanle al Espíritu Santo. No es que pase el primer perro por ahí latiendo y de una vez se emboban. ¿Qué raza será ese? La cuñada tiene un igual. ¿No? ¿Está en misa o viene una exposición canina? ¿Qué está viendo? No, pero padre, el perro entró. Déjelo. Usted mire para acá. Usted mire para allá. Usted esté atento. ¿Qué hay que pedir? Espíritu Santo. Que Señor, voy a entrar a misa. Voy para misa. Que mi entendimiento, que mi corazón, que todo mi ser esté puesta en la celebración de la Eucaristía. Señor, Espíritu Santo, ayúdame a que no me distraiga fácilmente. Ayúdame a que pueda entender la palabra. Ayúdame, Señor, a que yo esté bien en la Santa Misa y la pueda vivir bien. Ayúdame, Señor. Eso hay que pedirle al Espíritu Santo. Pero mucha gente llega y viene a apartar puestos. Tiran la sombrilla esa que mide como 2 metros de largo, la negra. El paraguas ese playero, porque algunos traen el playero, que eso abarca casi toda la banca. Y de una vez, ¡paca! Y de una vez, parecen como los señores que cuidan carros en las avenidas. Llegan de una vez a poner los conos, a apartar su lote. Hay católicos así, claro, ustedes no, bendito sea el Señor, alabado sea Jesucristo. Ustedes no, aléjenlos de todo mal, Señor. ¿Pero a qué vino? ¿A apartar banca? ¿A qué vino? No, pídale al Espíritu Santo. Métase en esas cosas, métase en eso. Señor, ¿cómo quiero yo entender esta palabra? Señor, ¿cómo quiero yo entender la palabra que hoy la iglesia me ofrece? Ven, Espíritu Santo, ilumíname, dame ciencia y conocimiento para poder entender la palabra. Señor, cuando esté el momento de la consagración, Señor, dame entendimiento, dame Espíritu Santo. Uy, qué bonito. Eso es si es que tenemos que apuntar. Y sí podemos llegar. Basta nomás que usted abra la boca. ¿Entendido el mensaje? Bueno, ¿cuáles fueron las 2 ideas de hoy? La primera, tenemos una sola lengua. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y cuando decimos Jesucristo decimos evangelio, palabra, buena nueva, etcétera, todo lo bueno que pueda venir del evangelio. Bien. Y la segunda, ¿qué nos hace falta? ¿Cómo nos hace falta? ¿Qué decir, Señor? Aquí estoy. La otra vez, y esto lo cuento como anécdota, me decía un grupo de personas, ¿usted por qué cuando va a predicar siempre dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones? Y yo le digo, todavía pregunta por qué. Todavía pregunta. No, es que yo quiero saber. Yo digo, pero todavía, usted, ¿ni se le ocurre? Pues no, por eso es que le pregunto. A usted le hace falta el don de entendimiento, ¿no? ¿Por qué le pido al Espíritu Santo? Para que Él dirija las palabras que tiene que salir. Y para que le hable a cada uno según su necesidad. Porque Dios es el que habla según lo que necesita la gente, el momento y demás. Es Dios el que habla.
Dios sabe cuándo, cómo, dónde y con quién hablar. Dios sabe. Dejemos a Dios ser Dios. Él hace su obra. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Perdonen que me haya alargado un poquito, pero es que hoy es Pentecostés. ¿Qué vamos a hacer? Y si no hablamos, imaginen, las piedras hablarán. Que ya estarán por ahí algunos diciendo, hoy tuvo larga esa misa. Larga. Uy, larga. La cola se vuelve larga también. Y hay que... porque si no el carro no anda. Entonces hay que meter bastante Espíritu Santo para que este carro ande. Porque si no en la primera esquina, noqueado. Y eso sí es que... Bueno, que la Santísima Virgen derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, les acompañe ya que estuvo el día de Pentecostés, nos bendiga y que esta semana sea de muchas bendiciones para usted, en sus proyectos y para todos sus seres queridos. Amén. Nos colocamos de pie. Les pregunto a todos ustedes, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Entonces digan conmigo, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hagamos ahora, mis queridos hermanos, nuestras peticiones.